Buenas tardes, hermanos. Nuevamente nos unimos para rendir a nuestro gran Dios un culto, que aunque es virtual, será un culto que le rendimos con todo nuestro corazón, porque estamos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sean bienvenidos, entonces, todos, cada uno de ustedes. Tenemos un anuncio muy importante que nos llena de grande gozo, que a partir del próximo domingo tendremos ya nuevamente nuestros cultos presenciales. Estaremos gozándonos juntos, unidos, estando aquí en la casa de nuestro Dios. Y sabemos que no todos vamos a poder regresar, sabemos que debemos de observar algunos protocolos de seguridad que ya son conocidos de todos, pero este es el anuncio y los horarios de los cultos van a ser los normales que ya sabemos. En las mañanas a las 10:45 de la mañana iniciará nuestro culto y en la tarde a las 4:45 de la tarde. Dios les bendiga, hermanos. Vamos enseguida a hacer una lectura bíblica y esta la encontraremos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Les invito a abrir sus Biblias en este pasaje para hacer esta lectura todos juntos. Esperamos unos momentos para que ya la tengan lista. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos, hermanos. Les invito a unirnos en oración. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos nuevamente delante de tu presencia divina, Señor, ante el trono de tu divina gracia, Padre, buscando, Señor, tu rostro, Padre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, quien nos sustenta, quien nos ha creado, quien nos ha salvado, nos ha redimido con su sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, y rendimos honor y gloria a tu santo nombre, Padre. Señor, y venimos delante de ti también con gratitud, Señor, porque nos has permitido, Padre, la vida, la salud, y porque nos permite, Señor, estar hoy en este culto, Padre, unidos, mi Señor. Y rogándote, Padre, también tu bendición, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, rogándote, Padre, por nuestros familiares que están enfermos, por aquellos hogares donde están pasando alguna situación difícil, Padre, lo ponemos en tus benditas manos, Señor, y rogamos, Padre, porque tú nos bendigas, Señor, en este regreso a tu casa de oración, Señor. Rogamos, Padre, porque tú nos cuides y nos protejas, Padre, a cada uno, Señor, y nuestras familias, Señor. Padre, que nos gocemos grandemente y no tengamos nada, ninguna cosa que lamentar, Padre, sino que solamente todo sea gozo y contentamiento, Padre, por esta bendición. Bendice, Señor, tu iglesia, Padre, bendice la vida espiritual de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor. Padre, que cada uno de nosotros podamos seguir creciendo, Padre, y conociéndote más y también sirviéndote a ti, Señor. Te lo rogamos, Padre, y bendiga, Señor, en esta mañana tu palabra, Señor, que se expondrá, Señor, a través de tu siervo.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Enseguida vamos a tener nuestro periodo de alabanza y vamos a ser dirigidos en este periodo por nuestro hermano Edgar Sánchez. Cantemos a nuestro Dios juntos, hermanos. Desde que salí hacia el reino, desde que le di control, desde que mi alma suya, cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Cuanto más le amo, más sale su amor. Mi vida es el cielo, mi gozo es su amor. Cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Mi necesidad Él suple y de gracias dador. Mi camino Él ilumina, cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Cuanto más le amo, más arde su amor. Mi vida es el cielo, mi gozo es su amor. Cuanto más le sirvo, más es su dulzor. Hermanos, preparémonos para escuchar la voz de Dios, el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy a través de nuestro pastor hermano Emilio Band. Y este sermón se titula La presencia de Dios en el hogar. Estará basado en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 13, versículos del 1 al 14. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, amados hermanos y estimados amigos. No me cansaré nunca de sentir gozo, mucha alegría en darles la bienvenida al culto vespertino, especialmente a este tiempo de meditación en la palabra de Dios. Yo quiero agradecerles infinitamente lo que ustedes están haciendo en acompañarnos en estos cultos virtuales, en estar con nosotros, en conectarse y en escuchar el mensaje de la palabra de Dios. De veras, muchísimas gracias, hermanos, y también estimados amigos, personas visitantes, personas nuevas que nos acompañan. Gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Hermanos, como hemos dicho, octubre lo ha separado nuestra iglesia para el enfoque o el énfasis en la mayordomía integral cristiana. Y bueno, para iniciar este mes he traído estos mensajes. En la mañana consideramos el mensaje relacionado al devocional personal. Y hoy quiero hablarles de la mayordomía, pero del culto familiar, el culto en casa, ¿sí? Por eso he titulado el mensaje de hoy, La presencia de Dios en el hogar. La presencia de Dios en el hogar. Y está basado en todo un capítulo, en Primero de Crónicas, va a ser el capítulo 13, los versos del 1 al 14, hermanos. Así que yo quiero invitarles nuevamente, les ruego, hermanos,
Hagan el esfuerzo, por favor, hermanos. Tomen su Biblia, ¿verdad? Y ábranla. Abran las Sagradas Escrituras para leer esta porción. Es primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 13, versos del 1 al 14, es decir, todo el capítulo. Me permito leer la palabra del Señor y dice: Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Que el Señor les colme de bendiciones por leer su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Nuevamente, Señor, te alabamos y bendecimos en esta hora, Padre. Te damos la honra y la gloria. Te tributamos loor, honra, gloria y poder, porque solamente a ti pertenecen. Humildemente, Señor, agradecemos tus bendiciones y esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Rogamos, Señor, tu bendición, la guía de tu Espíritu Santo, que sea Él quien nos hable y sea Él quien aplique el mensaje a nuestro corazón. Te rogamos esto con todas las fuerzas de nuestro ser. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
La presencia de Dios en el hogar. La presencia de Dios bendice el hogar. Sí, la presencia de Dios bendice el hogar. Es interesante observar en la historia de la humanidad cómo el hombre se esfuerza por retener la presencia de lo que considera divino. En la religión de los antiguos incas se adoraba al dios Sol. Existen grandes templos levantados en honor de este astro, como el que se encuentra en la ciudad de Machu Picchu. Ese santuario se llama Intihuatana, que en su idioma significa lugar donde se ata al sol. Allí hay una columna cuya sombra revela el movimiento del sol desde un equinoccio al otro. Y lo curioso es que esa columna tiene sogas atadas a manera de tirantes, pues de esta manera los incas trataban de retener a su dios Sol. Para ellos era muy importante contar con su presencia. Pero creo que mucho más importante es y debe ser para los cristianos contar con la presencia de Dios en sus vidas y también en sus hogares, en las vidas de sus familias. Los hombres que Dios ha hecho grandes, tanto aquí en la Biblia como en los tiempos modernos, nos enseñan lo grandioso de contar con la presencia de Dios. Tomemos el ejemplo de Moisés, quien tenía temor de dar un solo paso al frente del pueblo de Israel, sin contar con la presencia de Dios con él. Porque él sabía lo importante, lo vital que es marchar contando con Dios Todopoderoso. Dice así, leamos lo que Moisés le dice a Jehová. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. Vuelvo a decirlo, amados hermanos, al no poder congregarnos por esta pandemia, creo que Dios nos está invitando a que le demos nueva vida, tanto al devocional personal como al culto familiar. Debemos despertar a la conciencia de la necesidad de la presencia de Dios en nuestro hogar. Pues las bendiciones, hermanos, serán innumerables. Así lo pensó David. Y por eso, según nuestro pasaje, quiso contar con la presencia de Jehová en su hogar, en su casa, con su familia, trayendo el arca de Dios a su casa y por medio de esa arca invocar la presencia de Dios con ellos. Bueno, veamos algunas enseñanzas acerca de esto de la presencia de Dios en el hogar. Vamos, hermanos, a fijar nuestra vista nuevamente. Capítulo 13, estamos en Primero de Crónicas, capítulo 13. Y les invito, hermanos, a que leamos nuevamente los primeros 4 versículos. Sí, los primeros 4 versículos. Dice,
Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bueno, hermanos, aquí yo les invito a que veamos: contar con la presencia de Dios en el hogar debe nacer de un deseo genuino. Contar con la presencia de Dios en el hogar debe nacer de un deseo genuino. Notemos este deseo en David. Si bien es cierto que convocó a todo el pueblo y también a los líderes del mismo, y dice aquí que tomó el parecer de todos, también es cierto que él deseaba llevar el arca de Jehová a su casa. Sí, a su casa, porque quería contar con la presencia de Dios en el seno de su familia, en el seno de su hogar. Y es que todos los hebreos, todos entendían que el arca de Jehová servía para invocar la presencia, el santísimo nombre de Dios. Notemos la última parte del verso 6. La última parte, hermanos. Para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines y sobre la cual, sobre el arca, sobre la cual su nombre es invocado. Por la Biblia sabemos que el arca era uno de los 7 muebles pertenecientes al tabernáculo y que esta arca debía estar en el lugar santísimo. El más importante lugar, el lugar santísimo. Este mueble representaba la presencia de Dios. El mismo Jehová de los ejércitos había dicho que desde esa arca se manifestaría a Moisés y le declararía sus mandatos al pueblo de Israel. Voy a leer Éxodo 25, 22, hermanos, y dice: y de allí, del arca, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25, 22. ¿Sí? El arca representaba realmente la presencia de Jehová. Representaba la presencia de Jehová. En cierta ocasión nos cuenta la Biblia que el pueblo de Israel estaba peleando contra los filisteos. Pero también nos dice la Biblia que los filisteos estaban venciendo a los israelitas. Dice la Biblia: cuando volvió el pueblo al campamento,
Los ancianos dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Primero de Samuel 4, del 3 al 7. Así, David sabía del alto significado de tener el arca en su casa, para poder así invocar el nombre del Dios Altísimo y contar con su presencia en el hogar. Nosotros, hermanos, hagamos nacer y crecer este mismo deseo. Es cierto, no podemos traer a nuestra casa ningún arca, pero sí podemos tener nuestro culto familiar. Nuestro culto familiar. Y en ese culto, hermanos, invocar el santísimo nombre de Dios y contar con su presencia en nuestro hogar. Tengamos una visión clara de los grandes beneficios que acarreará tener culto en el hogar. Veamos, amados hermanos, el poder, veamos la victoria, veamos la sanidad, veamos la santidad, la sabiduría, la prosperidad y tantas otras cosas en bendiciones que vendrán si decidimos contar con la presencia de Dios en el hogar. ¿Cómo Dios se va a manifestar en cada miembro de la familia? El mismo Señor Jesucristo dijo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué digo? Allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Amados, las bendiciones son más que evidentes. Deseemos y decidamos establecer nuestro culto familiar. Bueno, contar con la presencia de Dios en el hogar debe nacer de un deseo genuino. Pero vamos adelante en nuestro pasaje, hermanos. Nos quedamos en el verso 4. Vamos ahora por el verso 5 hasta el 8. Del 5 al 8. Y dice la palabra de Dios: entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim.
Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios a la casa de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Bueno, contar con la presencia de Dios en el hogar produce una gran alegría, un gran gozo. Sí. Notemos aquí la gran alegría del pueblo y aún del mismo rey David. Ya traían el arca de Dios a Jerusalén y esto era motivo de grande regocijo. ¿Por qué? Porque contar con la presencia del Señor produce gran gozo. Así lo afirma la Biblia en toda la extensión de ella. Si ustedes me permiten, tomaré solamente 2 versículos para confirmar esta verdad. Uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tomaré el Salmo 16 en su verso 11, que dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Y en el Nuevo Testamento voy a tomar un pasaje en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, verso 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos 2:28. Por esto decimos que invocar la presencia del Señor a través del culto familiar despierta un gran gozo, porque todos nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. El salmista lo describe con una nota dominante de alegría cuando dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Salmo 100, versos 1 y 2. Los hombres que no conocen a Dios buscan la felicidad, el gozo, la alegría, el contentamiento, el regocijo en otras partes, como por ejemplo en las riquezas, en el dinero, en las posesiones. Pero nosotros sabemos que la felicidad, la verdadera felicidad, no la da el dinero. A Howard Hughes, el hombre más rico del mundo en su tiempo, poco antes de morir le preguntaron si en verdad era feliz. ¿Y él dijo? Él dijo que no. También el multimillonario estadounidense Jay Gould dijo al morir: supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra.
El gozo, mis amados hermanos, no está en el dinero, no está en el placer, no está en la fama, no está en la posición social, no está en el poder. El verdadero gozo, la verdadera dicha, la verdadera felicidad está en la presencia del Dios bendito. En la dulce comunión que tengamos con Dios. Sí, son muchas las bendiciones y el gozo que produce el contar con la presencia de Dios en el hogar. Por eso decidamos hoy mismo apartar unos momentos para leer la Biblia y orar a Dios juntos en familia. Hagámoslo cada día. Y quizá haya quienes no quieran ahí en la familia. Bueno, con los que quieran. Y quizá algunos tienen que salir muy temprano al trabajo, a la escuela. Bueno, pues haga un culto en la mañana para unos, otro en la noche para otros. Pero haga su culto familiar cada día. Bueno, entonces contar con la presencia de Dios en el hogar debe nacer de un deseo genuino. Contar con la presencia de Dios en el hogar produce una gran alegría. Pero vamos adelante, hermanos, con nuestro pasaje. Ahora vamos a considerar los versos del 9 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Bueno, hermanos, esto nos enseña que contar con la presencia de Dios en el hogar implica una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Cuando hablamos de culto familiar, estamos hablando de contar con la presencia de Dios en nuestra casa. Estamos hablando de que nos convertimos en invocadores del santísimo nombre del Dios Altísimo. Eso tiene que implicar una responsabilidad, porque se reafirma nuestro compromiso de vivir rectamente. Y también reafirmamos el buscar la santificación y el obedecer los mandatos del Señor. Si no lo estamos haciendo así, si no lo hacemos así, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos al pretender adorar a Dios e invocar su nombre, si no hay un compromiso serio de seguirle, de guardar sus mandatos, de buscar la santidad de vida.
Si no lo hacemos así, hermanos, entonces todos los propósitos de bendición se vienen abajo, el culto familiar fracasa y todo vuelve a su rutina diaria, la de antes. Y hondo pesar, honda tristeza embargará nuestro corazón. En nuestro pasaje, ni David, ni ninguno del pueblo de Israel, nadie obedeció el mandato de Dios con respecto al arca. ¿Y qué es lo que Dios había mandado? Hermanos, lo que Dios mandó en su palabra es que nadie debía tocarla. Y otro mandato, hermanos, es que para trasladarla debían usarse o cargarse por medio de unas varas. Aquella caja, porque era una caja de madera, debía tener unos aros en cada esquina y luego se pasaban unas varas de madera, pero cubiertas de oro. Y entonces se tenía que cargar por medio de las varas, sin tocar el arca. Quien la tocara moriría de inmediato, como pasó aquí. Y otra cosa, hermanos, debía de ser cargada por levitas. No podía ni debía ser trasladada en un carro, por muy nuevo que fuese, sino por levitas a hombros. Debía ser trasladada el arca. Así era, hermanos, la voluntad, el mandamiento de Dios, ¿verdad? Y entonces, como la llevaban en un carro tirado por bueyes, de pronto hubo baches en el camino y entonces trastabilló y el arca se venía hacia abajo. Y a Usa le pareció bien. Yo creo que lo hizo de buena intención, con todo su corazón. Y entonces puso la mano para detener el arca y no cayera al suelo, al piso. Pero ese acto le costó la vida. Quizá parezca muy insignificante esa falta y muy grande el castigo, pero nos enseña que Dios mira aún los más pequeños detalles de nuestra vida. Sí, es una gran responsabilidad invocar el nombre del Señor como el Rey soberano de nuestro hogar. Incluye la firme decisión de sujetarnos a su dirección y seguir solamente su consejo, andar sabia y santamente y vigilar muy bien nuestros pasos y nuestras decisiones. Quizá por eso David tuvo temor, dice el versículo 12, y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Él tuvo temor. Pensó quizá mi familia, mis seres queridos no están preparados para recibir el arca en casa. Y entonces prefirió eludir esa responsabilidad. Dijo: mejor no. Pero hermanos, nosotros no hagamos lo mismo que hizo David. No rehuyamos ni el privilegio ni la responsabilidad de contar
con la presencia de Dios en nuestro hogar. Porque hay bendición y nuestra familia las necesita. Terminemos, hermanos, con el verso 14 y dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Contar con la presencia de Dios en el hogar genera muchísimas bendiciones, muchísimas bendiciones. Yo quiero, hermanos, hacer énfasis entre estos 2 padres de familia. ¿Cuáles? David. ¿Y el otro? Obed-edom. ¿Sí? ¿Qué decisión tomó uno? ¿Qué decisión tomó el otro? David rehuyó por temor. Rehuyó porque él conocía a su familia y aún a sí mismo. Rehuyó el tener el arca de Dios en su hogar. Pero hubo un hombre que sí aceptó el compromiso, que no rehuyó la responsabilidad. Él quiso las bendiciones de Dios para él y para su familia. Él se aceptó. Y entonces dice la Escritura que hubo para él muchísimas bendiciones. Y así, hermanos, al igual que él, Dios bendecirá a cada familia que invoque el nombre del Señor en el seno de su hogar. El salmista dice: a fin de que pongan en Dios su confianza. Subrayo confianza. Y no se olviden, y subrayo, no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, subrayo, guarden. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel, y subrayo, fiel para con Dios su espíritu. Salmos 78, 7 y 8. Según la enseñanza de esta porción del Salmo, Salmos 78, 7 y 8, hay 4 bendiciones para el culto familiar. La primera bendición: aprenderemos a confiar en Dios. La segunda bendición: aprenderemos a no olvidar las obras de Dios. La tercera bendición: aprenderemos a obedecer a Dios. Y la cuarta bendición: aprenderemos a ser fieles a Dios. El Señor encamine nuestro corazón a instituir o a continuar el culto familiar. Porque donde hay culto familiar, ahí se manifiesta y siempre se manifestará la presencia del Dios Altísimo. Así sea. Amén. Oremos. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. Y gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros y darnos esta oportunidad de invocar tu santísimo nombre en nuestro hogar. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, Padre, queremos pedirte que nos ayudes a ser hacedores de esta tu voluntad, de este aspecto de tu voluntad,
que tengamos, Señor, nuestro culto familiar y cumplamos con esta mayordomía. Queremos, Padre, pedir tu ayuda y bendición, porque es difícil, Señor. Es sumamente difícil reunir a la familia. Es sumamente difícil que todos dispongan su corazón. Pero tú nos has de ayudar, Señor, para que todos, grandes, medianos y pequeños, todos estén presentes y participantes en el culto familiar. Danos esta bendición, Señor, porque hogares fuertes harán una iglesia fuerte y familias fuertes harán una sociedad fuerte. Pedimos también tu bendición, Señor, para aquellos que aún no te conocen. Señor, atráeles con tu amor, hazles el llamamiento santo. Señor, que ellos vengan a ti, entreguen su vida, toda su vida. Pedimos que así sea, haya salvación en esta hora. Y seguimos orando, mi Dios, que nos concedas esta bendición de ser libres como seres humanos, tan tristes, tan limitados, tan acongojados, tan sufridos por esta pandemia. Señor, ten misericordia de nosotros y danos tu alivio. Danos, Señor, tu libertad de esta situación sanitaria. Rogamos tu bendición. Quita la pandemia, mi Dios, y no haya más contagios, ni más enfermos, ni más hospitalizados, ni más muertes. Rogamos que así sea, Señor. Te damos pues a ti y solamente a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria. En el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amados hermanos, estimados amigos, que el Señor les bendiga ricamente. Es nuestro mejor deseo, el más sincero, el más grande. Dios les bendiga ahora y siempre. Muchísimas gracias.